Bien, señores, continuamos con su programa Sentido Común y agradecemos que ustedes permanezcan ahí en este momento. En este segmento vamos a conversar con Juan Manuel Mejía, quien es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y con quien vamos a analizar algunos detalles que tienen ya en la vida política bastante incidencia, debido a que en el día de ayer se rindió el tercer rendimiento de cuentas del presidente Abinader, y la oposición, en la que está la Fuerza del Pueblo, tiene indudablemente algunos enjuiciamientos en ese sentido. Pero también vamos a examinar con Juan Manuel el debate que hay de la supuesta o real crecimiento de lo que es la Fuerza del Pueblo en ese debate, que mucha gente dudan de su crecimiento, otros lo afirman, en fin. Buenos días. Muy buenos días, la verdad que encantado de estar aquí hoy otra vez contigo, especialmente porque lo que queremos es hacer un análisis aplicando el sentido común a ese discurso del presidente Abinader. Bueno, realmente la parte más impactante del discurso en términos de lo que se pueda considerar para la política nacional, vista desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo. Mira, tú acabas de mencionar que si el crecimiento verdadero o no de la Fuerza del Pueblo. Y para entrar al análisis del discurso del presidente Luis Abinader, te hago la acotación de que Luis Abinader pudo comparar su gobierno, su situación económica, con el gobierno pasado, con el año pasado, con el año antepasado. Sin embargo, hizo una especificación donde dijo, comparó con el 2011, que hoy se compra más pollo que en el 2011. Una mentira, obviamente, todos los dominicanos lo saben, lo sienten. No hay que ser un mago económico, no hay que ser un experto en materia de economía para saber que es una mentira, pero una clara señal de que el presidente Luis Abinader sabe quién es su adversario, y era el que era presidente en el 2011. No el que era hace 5 años, no el que era hace 10 años, no el que era hace 4 años, el que era en el 2011. Ese es su adversario, él lo sabe, y por eso trató de compararse con un muy mal ejemplo con los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Sin dudas, todo el mundo sabe que la economía de la República Dominicana ha mantenido unos ritmos de crecimiento basados principalmente en la inversión extranjera, que esa inversión extranjera ha estado viniendo a la República Dominicana porque en el pasado se crearon un sinnúmero de leyes y un sinnúmero, la institucionalización del país se fue estructurando, los incentivos a las áreas turísticas del país se fueron promulgando, y eso ha generado que la República Dominicana tenga como principal elemento la inversión extranjera en la República Dominicana para mantener un crecimiento económico que todavía la resiliencia de la República Dominicana la sigue manteniendo en los actuales momentos, gracias a la institucionalización del país en el pasado. Obviamente, este gobierno, hay que decirlo, ha enfrentado una pandemia, y yo entiendo que más o menos hizo un trabajo que se puede decir muy bueno en cuanto a la pandemia, pero cuando llegamos al tema de la inflación, que fue el que el presidente trató de tomar, sin dudas el presidente ha fracasado en términos de la inflación. La República Dominicana tenía una meta de un 4% y llegó a un 7%, llegó a estar en un 9% y ya la redujo a un 7%, pero me gusta decirle a los ciudadanos que cuando hablamos de bajar la inflación, hablamos de desacelerar los aumentos de precios. ¿Por qué digo esto? Porque inflación significa aumentos de precios. Cuando tú tienes una inflación bajita, quiere decir que los precios están aumentando poco, pero nunca reduciéndose. Estamos hablando de aumentos de precios. Entonces, el gobierno en ese sentido hizo esa mala comparación, nos pintó un país que tengo unos extranjeros que recibí apenas ayer en la madrugada,
y decidieron ver el discurso, acompañarnos a ver el discurso, y me dicen, pero voy a traer a la gente de Dubái para que vean cómo un país puede estar bien, porque la verdad es que pintaron un país de una manera extraordinariamente buena. No tiene logros, son las mismas promesas, la misma carretera del Ámbar, que ahora antes prometieron construirla, ahora prometieron licitarla, no construirla. La presa la iban a entregar el año pasado, un sinnúmero de hospitales que iban a entregar también el año pasado, 11.000 viviendas que iba a hacer en su primer año de su mandato, y todavía no ha completado las 11.000 del primer año. ¿Cuántas lleva? Anda alrededor de 5.000 en lo que lleva de gobierno, pero hablaba de 11.000 para su primer año. Pero 5.000 viviendas en el tiempo no son pocas tampoco. No, sin duda. El presidente ha dado una prioridad y no podemos criticar que esté construyendo vivienda al pueblo dominicano, donde hay un déficit habitacional. Incluso el presidente Luis Abinader ha tenido mayor continuidad a las obras planificadas por el gobierno de Leonel Fernández que el propio PLD que terminó posteriormente en el poder. Eso se llama darle continuidad al Estado. El Estado debe tener una continuidad. Si usted comienza una carretera porque entendió el Estado que era prioridad, debemos continuarla. Si se comenzó una presa, debemos terminar la presa. Un hospital, debemos terminarlo. Eso está correcto. Ahora, los puntos más positivos y negativos para hacer equilibrar, que en este caso podríamos señalar al presidente Luis Abinader, donde estamos quemando en el examen al presidente Abinader y donde le estamos dando el paso de curso en este sentido. Mira, el presidente Luis Abinader, si desde el principio de su gobierno hubiese comenzado señalando que tenía un problema de la pandemia y hubiese dejado de tratar de hacer soñar y generar el superoptimismo, pues hubiera menos que criticarle, pero generaba un optimismo y una cantidad de promesas que realmente el presidente ahí le fue mal. Pero tú me preguntas en qué sacó muy mala nota. Este gobierno subió, y una de sus banderas era que tenía un plan de seguridad ciudadana, que la seguridad ciudadana en la República Dominicana iba sin lugar a dudas a ser resuelta en más de un 50% en los primeros 2 años de su gobierno. Giuliani, su asesor, el que trajo a la República Dominicana, dijo que lo hacía en 1 año. Él quiso cubrirse, él dijo 2 años. Más de 2 años después de comenzar su gobierno, vemos como hay una delincuencia rampante en la República Dominicana. El gobierno se jacta de hablar de educación de la policía, y cada vez vemos actos de los policías más reñidos contra la ley, incluso, si se quiere. Unas actuaciones de un cuerpo que no está realmente entrenado, debidamente entrenado para estar en la calle, respetando los derechos ajenos y haciendo valer las leyes de la República Dominicana. Eso no es lo que estamos viendo, y ahí en esa materia es donde el presidente ha sacado las peores notas, sin lugar a ninguna duda. En segundo lugar, la inflación, obviamente, todos los dominicanos lo sienten. La mayor preocupación que tienen es el costo de la canasta familiar, que viene aumentando, sigue ese ritmo creciente de aumentos de precios, y cada vez más vemos como el presupuesto nacional de la nación no se ha indexado el aumento de la inflación al salario. Indexado no quiere decir que se aumente el salario en esa misma proporción, sino que los impuestos, si se comienzan a cargar a partir de 30,000 pesos, pues debe subir eso año tras año. Y los últimos 6 años eso no se ha indexado, lo que quiere decir que el gobierno está aumentando su base impositiva en base a cargarle más impuestos a los más pobres. Y eso también es algo que el gobierno debe revisar, debe quitar esa ansia de recaudación que continuamente tiene. Otros factores en lo que nos están constantemente mintiendo, por ejemplo, los aumentos del ingreso de impuestos que ha tenido el gobierno en los últimos años, que récord en aduana, Aduana, entiendo que en un empresario me comentó que le estuvieron pidiendo avance en diciembre.
avances a impuestos sobre la renta para lograr una meta de éxito y mostrar un éxito extraordinario. Ya vimos en enero que las recaudaciones cayeron históricamente un 2 y pico % por lo mismo de que había pedido avances en meses anteriores. Juan Manuel, tocaste un tema que le preocupa a todo el mundo. No se trata de un tema de carácter político, sino un tema que la seguridad ciudadana, donde se marca toda la delincuencia y todas estas dificultades, no anda en la calle pidiendo identificación, sino sencillamente que ataca, y hay una letalidad sumamente notable en una población dedicada a la delincuencia. Hay algunos analistas que han hablado de que la delincuencia callejera en el país tiene sus dueños, y otros, en lo que yo estoy, y otros hemos planteado de que sí es verdad, tienen sus simpatizantes en todas las instituciones políticas, especialmente las instituciones con vocación de poder. En ese sentido, Sentido Común le dirigió una carta hace unos meses al presidente Luis Abinader, sugiriéndole la necesidad de convocar a la cúpula de la política, de la opinión política dominicana, que se sintetiza en 4 personas. Algunos los critican, pero obviamente Luis Abinader, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina copan el 85% de la fuerza de la opinión, y en ese sentido pues se escudan diversos delincuentes, y por eso vemos que en los casos extremos de algunas actuaciones delictivas se llenan los cuarteles de diputados, regidores, alcaldes y todo, autoridades, no solo de este gobierno, sino desde hace mucho tiempo. Lo que nos hace pensar a Sentido Común de que una cumbre entre las 4 personas fundamentales, sin periodistas y nada, sino que con un relator, que cuando salgan de allí haya por lo menos un punto importante, coincidente, para luchar contra la seguridad ciudadana. De lo contrario, Sentido Común sugiere, se asusta, porque podríamos llegar a tener que hacerlo de Bukele, que en cierto caso no quiero desaprovechar para decir que yo personalmente soy bukelita, pero en ese sentido. Pero, ¿qué piensa la fuerza del pueblo frente a ese crecimiento sostenido que ha tenido la seguridad ciudadana en la República Dominicana? Mira, tú no dejas de tener razón en cuanto a que nosotros tenemos que cuidarnos de cara al futuro, de pasar a tener una situación en el país, en la República Dominicana, en la que comiencen a haber bandas y ese tipo de cosas. Es principalmente y probablemente una de las cosas que más puede incidir en esto es el vecino de al lado, que ya tiene un grupo de bandas que están dominando ese país y que pudieran filtrarse hacia la República Dominicana, o la República, algunos dominicanos imitar a esas bandas, y pudiera eso comenzar a crear mayores problemas, porque problemas tenemos, mayores problemas en la República Dominicana. Sin dudas, ahí faltó un poco de continuidad del Estado. En los gobiernos del presidente Fernández se creó un plan de seguridad ciudadana, se hizo un plan de prevención, y ese plan, solamente porque tenían el estampa del gobierno de Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina, pues lo eliminó, lo cambió y comenzó con otros planes que no fueron realmente efectivos, no fueron realmente bien estructurados. Y el presidente Luis Abinader obviamente vino con el plan 0, el plan no sé qué hacer, porque sencillamente lo que hizo fue mucho anuncio, mucho bulto de que iba a resolver los problemas ciudadanos, y ha estado trayendo asesores que muy mal vistos, asesores que de fuera que, bueno, no quiero ni referirme, pero sin lugar a duda no ha mostrado que lo que sea que haga, si lo llegara a hacer, lo va a hacer habiéndolo planeado después habiéndole prometido a todo el país dominicano que ya tenía un plan. Otro tema importante que también incide en la seguridad ciudadana, porque cada vez vemos
más incidentes en los que están involucrados migrantes haitianos en la República Dominicana es el tema de la migración. El presidente Luis Abinader puso voz ronca y se puso grande para hablar de su dominicanidad y que invitó, que nosotros lo vemos con muy buenos ojos, a todo el país a un pacto por la dominicanidad y que no lo politicemos. Y estamos totalmente de acuerdo. El tema de la dominicanidad debe ser un tema unísono. Todos los políticos debemos tener el mismo discurso, somos los mismos dominicanos, tenemos que resguardar nuestra identidad, resguardar nuestros derechos de autodeterminación, etcétera. Pero algunas veces vemos cosas, un presidente como Luis Abinader que habla, y en ese sentido yo estaba 100% conteste con todo su planteamiento, hasta que entonces Callado mete una ley que atenta contra la dominicanidad, atenta con la seguridad territorial, atenta con la nacionalización de cientos de miles de personas que no nacieron en la República Dominicana y otras que nacieron. Y entonces, pues obviamente eso genera desconfianza. Ante una unidad y una ley de ese tipo, eso genera una desconfianza que yo no entiendo cómo, después de haber metido esa ley, el PRM y Luis Abinader pueden estar marcando por encima de un 5%. Yo entendería que debería estar cerca de ser un partido minoritario, después de haber metido una ley de esa índole en el Congreso Nacional. Sin dudas, fue donde sacó peor nota en su ejecutoria. En el discurso lució muy bien, habló muy duro, muy enérgico. Me recordó a su líder, José Francisco Peña Gómez, un gran líder de los dominicanos, porque se puso enérgico, está aprendiendo, está teniendo un mejor desempeño, un manejo de escenario mucho mejor, pero de escenario como artista, porque realmente por sus hechos los conoceréis. Y sus hechos fueron esa ley. La política también es un arte, entonces está ejerciendo como... Sin lugar a dudas es un arte y eso es lo que ha hecho, ejercerlo en ese sentido. Tenemos que tomar posiciones, pero una cosa es tomar una posición y tratar de pasar un proyecto de ley de esa envergadura. Manuel, hay un tema que, administrando el tiempo, quiero ver cómo lo examinamos un poco. El tema haitiano, que ha sido un tema permanente, un tema que lamentablemente se agudiza en los últimos tiempos, pero es un tema que lo venimos manejando desde que nació la República. Y los presidentes de mayor impacto democrático de la República Dominicana lamentablemente se han visto envueltos en graves problemas con los vecinos. Me refiero incluso, los vecinos contribuyeron, un gran sector de los vecinos que dominaban contribuyeron con el golpe de Estado a la democracia dominicana contra Juan Bosch. Los vecinos han contribuido con muchas cosas negativas al país. Sin embargo, la República Dominicana nunca ha invadido ningún territorio haitiano, nunca ha tenido un conflicto para entrarse al territorio haitiano y violar su medida. Siempre ha sido solidario con todo lo que ha ocurrido. En fin, sin ánimo de desacaliñar, pero sí de advertir que la República Dominicana tiene que estar alerta porque la situación haitiana tiene que mejorar, pero esa mejoría no puede ser pagada por la República Dominicana. A nosotros nos encantaría que Haití se desarrolle y tal vez yo soy el primero que me voy buscando mejor condición de vida en aquel desarrollo que puedan conquistar. El tema de Haití es un tema de carácter económico más que político, de acuerdo a mi punto de vista, y le he puesto número a eso. 50.000 millones en un plan de 20 años podrían ser una partida importante para comenzar un desarrollo, la creación de justicia, la creación de la fuerza del orden, la creación de una gran cárcel más grande, 3 veces más de la que ha hecho Bukele, y la condición de el manejo de una frontera que no necesariamente tiene que ser un muro físico. Hago todo esto con el fin de dejarte la cancha abierta para que tú respondas a tu opinión lo que son las inquietudes de sentido común.
Mira, aplicando el sentido común, otro tema que el presidente Luis Abinader se refirió en su pasado discurso, en el discurso de ayer, fue la creación de empleos, la generación de nuevos empleos. Pero cuando tú tienes una población como la dominicana, con un índice de natalidad tan alto, y cuando tienes un país como República Dominicana, con un índice de migrantes de Colombia, de Venezuela, de Haití, tan amplio, eso quiere decir que nosotros tenemos una masa económicamente activa, o sea, entre 18 años y 60 años, la masa económicamente activa crece demasiado aceleradamente. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas veces, aunque se creen nuevos empleos y hayan 100.000 nuevos empleos, si la población económicamente activa creció en 200.000, lo que está sucediendo es que tenemos 100.000 más desempleados en la República Dominicana porque creció más aceleradamente. Es ahí el principal problema de la migración. Nosotros no tenemos una economía que crezca a una velocidad que podamos asumir a tantos migrantes. Nosotros tenemos una deuda social con los dominicanos amplia, histórica, de una desigualdad en la República Dominicana que tenemos que tratar de mitigar y reducir para que no haya delincuencia, para que haya mejor educación, y eso cuando vienen migrantes de una economía donde hay mayor deuda social, pues sin duda que vamos a tener mayores problemas para pagar esa deuda social que acumulamos. El presidente Luis Abinader ha dicho en los foros internacionales que todos los gobiernos del mundo, del primer mundo, deben ir en ayuda de la nación de Haití, y que Haití tiene que tener una solución haitiana en territorio haitiano. Y le queda muy bien en el discurso, aunque no en la ley que nos presentó a todos. Sin embargo, usted ve a un presidente, Leonel Fernández, que no solo ha dicho esto en los foros internacionales, sino que fue a Haití en el momento del terremoto y le suministró ayudas económicas, le suministró, incluso tuvo un atentado que no se ha anunciado mucho ni nada porque el presidente Fernández, tratando de que no se genere más polémica, eso pasó por debajo de las noticias, no se publicitó demasiado, pero tuvo un atentado, su vida estuvo en peligro. Y después de eso, tratando de obrar con el ejemplo ante las naciones del primer mundo, le hizo una universidad en Haití. Le hizo una universidad como diciendo, es en el territorio haitiano donde nosotros tenemos que presentar una solución para el pueblo haitiano. Y le hizo una universidad. Y eso es obrar con el ejemplo. Y eso es lo que nuestros mandatarios tienen que hacer, obrar con el ejemplo. Y entonces decir, mira, voy a hacer esta universidad, pero necesito recursos. Le voy a hacer esta clínica, pero necesito recursos. La universidad tuvo muy bien, o sea, yo la apoyo, muy buena intención, pero hubo una decisión que no fue muy buena. Y fue el nombre de la universidad. Pero de todos modos eso no es tema. El nombre, ¿tú te acuerdas cómo fue el nombre de la universidad, verdad? Uh-huh. Entonces, eso fue un lapso realmente que cometimos en ese caso. En ese caso, obviamente, el presidente Leonel Fernández. Pero bien, eso suma a la buena intención del pueblo dominicano en sentido de crear condiciones para que Haití pueda salir de su situaciones más paupérrimas que la que está viviendo. De todas maneras, Juan Manuel, ¿qué hizo la fuerza del pueblo en esta semana pasada? Desde el punto de vista significativo, ya estamos acostumbrados a que nos traen siempre el reporte de juramentaciones. Parece que ya se ha agotado las juramentaciones, pues, lo veo que han estado como bajando eso, no están apareciendo mucho para juramentar. ¿Qué pasa? ¿Están descreciendo o realmente se está creciendo? Muchos hablan de que ese padrón de la Junta Central Electoral no está, lo ponen en duda, pero realmente la fuerza del pueblo lo justifica, pero hemos visto que no han habido muchas juramentaciones en los últimos días. Mira, realmente en los últimos días lo que ha habido es un programa de afiliación, porque tenemos una meta de afiliar, llegar al 1.500.000, y básicamente el domingo pasado y el antepasado
lo que vimos fue un país en todas las calles, a cientos de jóvenes con gorras, con camisetas de la Fuerza del Pueblo, yendo donde la gente a preguntarle si quieren afiliarse a la Fuerza del Pueblo, a conquistarlo para que se afilien en la Fuerza del Pueblo, en los salones de belleza, en las plazas comerciales, en los parques, en los barrios caminando, y ha sido una dinamización del partido extraordinaria. Además de eso, vemos como ya muchas personas comienzan a señalar sus aspiraciones, lo que va a traer como consecuencia que no sea tan desigual la diferencia entre Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo es una marca que todavía no ha sido suficientemente Leonel vendida. Fernández sigue estando por encima de la Fuerza del Pueblo. Correctamente, aunque cuando le preguntamos a Leonel Fernández es una marca mucho más bien vendida, es una persona que tiene más años en la política que la Fuerza del Pueblo, pero este dinamismo ahora de elegir candidatos, de que comiencen los candidatos a competir entre sí para alcalde, para diputado, para ¿Cuál regidor. es el plazo que tienen para definir las candidaturas? Realmente ahora son precandidaturas, pero ni siquiera oficiales, porque todavía no pueden abocarse a hacer campaña directamente. Lo que se hace es señalar sus aspiraciones y comenzar a conformar los equipos, porque a partir de junio comienza la pre-campaña. Entonces, a partir de la pre-campaña ya serían precandidatos oficiales del partido, y entonces irían a competir a una primaria o a una encuesta, dependiendo de la decisión del comité, de la dirección política y la dirección central. Las encuestas siguen dando a Luis Abinader en primer lugar, de acuerdo a las encuestas que se están publicando. Y hay quienes dan al PLD en el segundo, otros, en fin. ¿Cómo está la nomenclatura real de acuerdo a las mediciones internas y de las que se pueden decir que Juan Manuel puede darle a este programa como primicia? Este programa se llama Sentido Común, y yo le voy a hablar con mucho sentido común. Le voy a explicar. Cuando usted ve un presidente que cuando quiere hacer una comparación se aboca al 2011, es porque se está comparando con el que ve que lleva más crecimiento, que lleva un ritmo ascendente y creciente. Cuando usted ve un presidente que comenzó, un expresidente como Leonel Fernández, que no ha cambiado su ritmo, que lo que ha estado haciendo es juramentaciones continuas, constantemente, de gente que vienen, estuvo haciendo juramentaciones en su despacho porque realmente habíamos planeado la meta de que estos 2 fines de semana sean de afiliación. Él estuvo haciendo juramentaciones de ese alcalde y eso, pero continúa con la misma estrategia. Sin embargo, usted ve un partido en el poder que de repente sale a comprar alcaldes y comienzan los programas de investigación a mostrar cómo lo compraron, comprándole la familia, nombrándole familiares, etcétera, etcétera. Sin duda eso le da señal a todo el mundo de que las encuestas de percepción que publican los partidos no son reales, que la realidad es que hay un presidente que está nervioso, que se está comparando con el adversario que ve más fuerte y que está muy nervioso y sale a comprar alcaldes, que quiero decir, hacer una pausa en eso de la compra de los alcaldes. Y usted se imagina las bases del PRM que han competido por años en esos pueblos donde compraron los alcaldes, por lograr ser ellos alcaldes, y han tenido que competir con un candidato que tenía el poder a su favor, y que hoy ellos sintieron que iban a poder competir ellos con el poder a su favor, y de repente compraron el alcalde y le ofrecieron que lo van a reelegir, y entonces ellos dicen, ahora entonces yo voy con mi gente en contra mía. Y no solo eso, muchos de esos alcaldes que tengan cuidado, que van a salir alcalde en febrero, y antes de mayo van a decir, pero mi candidato es otro. ¿Qué tipo de impacto ha creado la situación de Euclides Sánchez y la del mismo Julio César Valentín? Realmente, ¿cuál es el impacto que se mide en las esferas políticas de vocación al poder? Mira, sin lugar a dudas, Julio César Valentín no nos renunció a nosotros. Una persona, es un político
importante, es un político que le sumaría a cualquier partido que se alíe. Lo de Euclides Sánchez, tengo que decir que a nosotros nos dolió. Es una decisión que él tomó, como puede tomar cualquier ciudadano, cualquier miembro del partido. Yo personalmente desconozco los verdaderos motivos por lo que él hizo eso. Eso suele pasar, pero los que se suman son mucho más que los que salen. Bien, señores, Sentido Común ha llegado a su final. Lamentablemente no podemos seguir porque nos lo impide un programa que sigue detrás de nosotros, que es muy bueno, pero nunca tan bueno como Sentido Común. Y tenemos que despedir a nuestro invitado de hoy, a Juan Manuel Mejía, para darles paso a Momentum. Si usted quiere seguir escuchando, viendo a Momentum, no se mueva de ahí, pero siempre recordando que Sentido Común es la vanguardia matutina de todas estas líneas expositoras en términos de información televisiva. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.